Bien, vamos a estar entonces, ya para comenzar, abriendo nuestras Biblias en el capítulo, vamos a abrirlo en el libro de Hechos, libro de los Hechos, capítulo 1 en adelante. Y hoy vamos a estar explorando un concepto por demás interesante. En un mundo donde la cultura, donde las realidades sociales, políticas, se han convertido en un auténtico desafío. Créanme que es un auténtico desafío. Gran parte de la labor que yo emprendo en términos de investigación social, además de ser teólogo, yo soy filósofo de formación. Esta es mi competencia de estudio, las ciencias sociales. Me interesa muchísimo una aproximación antropológica, sociológica, histórica a los fenómenos sociales. Y el mundo de hoy, estoy seguro que es un mundo, comparto plenamente la lectura que el doctor César Vidal Manzanares nos brinda acerca de la realidad geopolítica contemporánea. Estamos ante un episodio de la historia muy parecido al que tuvo que afrontar la historia más o menos en transiciones significativas en referencias e hitos significativos de la historia. Estamos ante una transición que sin duda alguna es una bisagra para gran parte de las transformaciones sociales, políticas y geopolíticas del mundo actual. Estamos en un escenario muy parecido al de la Primera Guerra Mundial, donde la peste, o más bien la gripe española, también fue un componente sanitario. Hubieron más muertos por razones de la gripe española que por la misma guerra, llamada gripe española porque el gobierno español neutral para el momento de la Primera Guerra Mundial, amén, donde toda la realidad geopolítica europea del llamado Primer Mundo tuvo que entonces encontrar acomodo, ¿verdad? Ya los intereses imperiales del siglo XIX entraron en crisis, tenemos que acomodar geopolíticamente nuevamente el mundo occidental y surge la Primera Guerra Mundial como una respuesta a esa crisis geopolítica. Pero la peste, luego la recesión del crash financiero norteamericano de los años 30, ¿verdad?, que vino de alguna forma a redimensionar gran parte de los proyectos políticos, degeneró en otra crisis que en el año 39, ya ustedes recordarán, empezó con la Segunda Guerra Mundial y la crisis, ¿verdad?, del Tercer Reich con prácticamente todas las naciones del mundo occidental. Alemania ocupando Bélgica, Francia, los Países Bajos y ya ocupando Polonia, y gran parte de la Europa Oriental era también parte de su proyecto político, pues había que detener a esta gente. Inglaterra bombardeada, Londres bombardeado, puso en crisis el mundo y estábamos ante un acontecimiento que pudo haber sido, sin duda alguna, esa Segunda Guerra Mundial, como lo diría luego Einstein. Yo no sé si hay una tercera guerra mundial, pero de haberla, la Cuarta Guerra Mundial sería entonces de piedras y de machetes, porque aquí no va a quedar nada. Una Cuarta Guerra Mundial sería una guerra, otra vez nos pondría en la edad de piedra. Estamos ante un mundo muy complejo, que es un auténtico desafío para el intérprete de las realidades. Un auténtico desafío porque estamos en un mundo donde no existen certezas. Como decía aquel graffiti del Mayo francés del año 68, cuando me aprendí todas las respuestas, me cambiaron todas las preguntas. Cuando ya tenía, parece que todas las respuestas a las incertidumbres del hombre de hoy, pues me cambiaron todas las preguntas. Y estamos ante un mundo de profundas incertidumbres. Y no solamente en el ámbito de la espiritualidad, estamos ante un mundo en donde la misma omnipotencia científica, la presunta omnipotencia científica, también está siendo puesta entre paréntesis. ¿Por qué? Bueno, una crisis viral puso en evidencia la incapacidad de gran parte de los métodos de nuestra ciencia para brindar una respuesta integral a esta crisis. Y por otra parte nos encontramos ante una auténtica crisis científica después de las investigaciones postcuánticas de Heisenberg. Nos encontramos ante la incertidumbre de Heisenberg extrapolada a cada esfera del conocimiento humano. Parece que no podemos predecir la conducta de la materia en su dimensión subatómica y se nos hace imposible predecir su velocidad y su ubicación, y estamos ante los criterios de Heisenberg, pues ya extrapolados a las diversas esferas de la experiencia humana. Ese mundo sin certezas, ese mundo banal de lo que el doctor Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura, llamó la civilización del espectáculo. Esa civilización de lo vano, donde importa más, como diría José Saramago, el estuche que el perfume, el ataúd que el difunto,
el vestido de novia, que la pureza de la novia. Esa civilización del empaque, de lo exterior, esa civilización del espectáculo está en crisis. Y es un auténtico desafío interpretar, porque es un mundo insubstancial, el mundo de lo efímero, el mundo donde lo vano se le rinde culto. Y está entrando ese mundo que diría otro teórico italiano, Gianni Vattimo, nos diría, estamos ante la sociedad, ¿verdad? Light, este pensamiento de los idiotas informados, como luego lo diría Laje. Nos encontramos ante un mundo de profundas incertidumbres y las incertidumbres generan temores. ¿Cuál es la respuesta que la Iglesia brinda frente a estas realidades? Porque la Iglesia hoy, lamentablemente, como estadística y como rastro demográfico de esta cultura, ha sufrido también las contingencias de la cultura de lo vano. Hoy tenemos un púlpito que mercantiliza con la fe. Hoy tenemos gente en nombre de Dios vendiendo milagros. Hoy tenemos iglesias, ¿verdad?, que están en abierto competencia con los espectáculos del mundo para entretener a las masas. Estamos ante una civilización y una iglesia que tristemente, por razones de marketing, ha comprometido su mensaje para de alguna forma quizás tener mayor flujo de caja, para mayor competencias en el orden social, económico, mayor influencia política, y el mensaje del Evangelio se ha visto hipotecado por, tristemente, esta transición de paradigmas que la Iglesia también ha sufrido como muestra demográfica de ese mundo vano. Este es el mercado, la gente vana quiere ver espectáculos, quiere ver show, pues vamos a convertir la iglesia en un show. Vamos a manipular a través de las emociones, después de todo a la gente no le interesa pensar. La gente no quiere pensar, vamos a entretenerla, vamos a darle viandas muy ligeras que puedan dar el sabor, la sensación, como las golosinas, de que estoy comiendo algo sabroso pero es insubstancial. Y hoy nos encontramos ante un mundo que necesita desesperadamente saber qué es ser una iglesia y cuál es la respuesta del hombre frente a esta terrible crisis, que sin duda alguna es una bisagra significativa para grandes realidades, para grandes desafíos en el mañana. Vamos a ver esto, porque el Señor aquí, créanme que me ha estado hablando muy profundamente en estas últimas semanas acerca de la naturaleza misma de lo que debemos hacer como iglesia. ¿Qué respuesta tenemos frente a un mundo desorientado? Porque hasta nosotros mismos nos encontramos sin rumbo. El desempleo, la crisis política, la crisis económica, la crisis viral, los procesos migratorios forzosos, todo este cóctel de realidades tan complejos, hoy sin duda alguna a usted lo pueden tener con crisis emocionales, depresiones, arrebatos de pánico nocturno. Me imagino que usted puede estar lidiando con muchas de estas cosas, porque una de las auténticas pandemias del mundo de hoy es la depresión. Y es muy coherente que usted se deprima cuando no hay respuestas sustanciales, en un mundo vano no tiene respuestas sustanciales. Vamos a ver qué nos tiene que decir el Señor. ¿Cuántos vienen con el deseo de que Dios nos hable? Oremos para que esto tenga lugar en nuestras vidas. Dios y Padre Celestial, gracias por este maravilloso momento, este precioso momento que anhelamos toda la tarde, oh Dios, toda la semana, cada momento del día, poder reunirnos en tu nombre para elevar juntos culto, adoración, oh Dios, en honor a tu nombre. Oh Rey precioso, hoy nos sumamos al cántico del salmista: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Y hoy en armonía, oh Dios, juntos también, rogamos de que tu dulce espíritu de vida, Espíritu Santo, amigo, maravilloso Rey y Señor, seas dirigiendo, maravilloso Salvador, también nuestros pensamientos, nuestras palabras, oh Dios, porque hoy anhelamos más que escuchar la voz de un hombre, necesitamos tu dirección en tiempos de crisis. Hoy queremos que tu dulce palabra siga siendo bálsamo, Dios, siga siendo lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, y bálsamo, Dios, para nuestras heridas, respuesta terapéutica para nuestras necesidades y aflicciones. Bendice, oh Dios, este propósito, oh Dios, y todo lo que impide en mi vida este propósito sea desvanecido en el nombre de Jesús.
Yo ruego de que tú bendigas, oh Dios, a tu iglesia y que tu dulce palabra, oh Dios, siempre cumplirá todo aquello para la cual tú la has enviado, cumpla el propósito y pueda llevar fruto abundante de justicia ante tu presencia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Si nosotros ubicamos en un contexto la festividad del calendario hebreo que hoy podría estarse celebrando, estaríamos ante la presencia del evento de Pentecostés. Estaríamos 50 días después de la Pascua. El pueblo de Israel se celebraba porque estaba la fiesta, ¿verdad?, del Pentecostés, en donde casualmente coincidía con las primicias de las siembras. Y gran parte de la primicia que formaba parte de la experiencia agrícola era objeto, en este caso, de celebración por parte de la comunidad hebrea. Y luego de que esta experiencia se integra a la experiencia cristiana en el siglo I, la festividad de Pentecostés para nosotros vino a ser la conmemoración del advenimiento del Espíritu Santo. Porque fue en un evento de Pentecostés donde la iglesia prácticamente en términos fácticos fue fundada. Una interesante controversia, ¿cuándo la fundó Cristo? ¿En el momento de su resurrección o en el día de Pentecostés? Pero no nos cabe la menor duda de que como templo y morada del Espíritu Santo, como columna y baluarte de la verdad, como poseedora ya del poder y facultad de poder ser testigos ante Dios, sin duda alguna esto fue un testimonio que vino producto de la festividad de Pentecostés, de aquel evento de Pentecostés en donde el Espíritu Santo desciende con poder y gloria en los apóstoles y discípulos y los faculta para poder serles testigos hasta lo último de la tierra. Pero entonces, ¿cómo comienza esta historia? Porque aquí tenemos el momento en el que la iglesia fue fundada y aquí estaríamos haciendo una arqueología de qué significa ser una iglesia cuando exploramos sus orígenes. Vamos a tratar de explorar arqueológicamente cuál fue la idea de la iglesia que Dios nos brindó, y para eso yo les voy a invitar que en el capítulo 1, verso 8 del libro de los Hechos nos veamos reflejados allí. Dice así la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué les parece? Aquí tenemos entonces un evento en donde Jesús promete: tan pronto quédense reunidos acá, porque de alguna forma ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y ustedes tendrán la facultad de poderme ser testigos, de poder ser instrumentos idóneos en mis manos. Ustedes tienen un desafío sui generis, que es extender el reino hasta el último rincón de la tierra, y este desafío no es un desafío muy sencillo. Ustedes necesitan competencias sobrenaturales para poder ejercitar esta comisión. No podrán ustedes realizar esto si no existe un factor sobrenatural respaldando la labor que yo les comisioné. Entre otras cosas porque ustedes tendrán que interactuar con culturas que no comparten la cultura de origen. Ustedes tendrán que brindar testimonio a través del poder, del respaldo del Dios que les convocó, les comisionó. Y ustedes recibirán poder y facultad de poder ser testigos cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y es bien interesante, mis queridos hermanos, que a través de los siglos la iglesia, fíjense esto, cuando hablamos del poder del Espíritu Santo, yo que vengo de una iglesia pentecostal en términos de formación, siempre hemos pensado, bueno, que la evidencia más tangible es el hablar en lenguas, ¿verdad? El hablar y tener manifestaciones sobrenaturales de sanidad, la facultad de poder ver portentos, señales y prodigios como evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Pero ya vamos a ver que Pentecostés fue mucho más que manifestaciones, fue conducta transformada por el poder del Espíritu Santo. Y vamos a ver cómo un cobarde, por ejemplo, como Pedro, que después de haber negado al maestro 3 veces, y el maestro le dijo: me van a entregar, voy a ser escupido, azotado, me van a encarcelar y después seré entregado a los gentiles para ser asesinado, pero al tercer día resucitaré. El mismo Pedro que había sido celebrado porque cuando le dijo
¿quiénes dicen los demás quién soy yo? Digo, bueno, algunos dicen que eres Jeremías, un profeta que resucitó, eres un profeta iluminado, algunos dicen estas opiniones, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro levantó la mano y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre. Antes tú eras conocido como Simón, ahora yo digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca yo edificaré la iglesia, sobre esta certeza de que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pero este mismo hombre que había tenido había de alguna forma tenido este esplendor y sin duda bajo la dirección del Espíritu reconoció la mesianidad de Jesús. Después le dice a Jesús cuando le anticipa su muerte que ninguna de estas cosas te acontezca, maestro. Y el mismo Pedro que había sido piropeado, que le habían dicho ya no eres Simón sino Pedro, Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Este mismo Pedro, que ahora le pegaron con la cotiza mojada, ahora viene y le dice que no pase nada de esto, en otro contexto, que él es capaz de dar su vida por el maestro y el que venga a tocarlo a él se va a tener que encontrar primero conmigo. Y Jesús le dijo, antes de que cante el gallo, tú me vas a negar a mí 3 veces. Y Pedro dijo, no. Y ustedes ya saben la historia, sacó la espada cuando Malco quiso detener, el grupo de soldados quiso detener a Jesús, sacó la espada, le cortó la oreja a uno. ¿Ustedes se imaginan qué necedad ver que le cortan la oreja a un soldado? Jesús la agarra del suelo, la sacude y se la pega otra vez. Y la gente insistir en darle cumplimiento a una orden impía. Bueno, es que el pecado no es coherente. Pero lo cierto es que un cobarde como Pedro, que cuando después le dijo, no, yo te voy a defender a ti. Y voy a salir al encuentro y si vienen contra ti, yo voy a pelear por ti, yo me voy a poner en el medio. Le dijo, no, chico, déjate de hablar, porque vos tan pronto mira, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. No, eso no va a pasar. Pues cuando llegó y se puso chiquito el asunto, porque miren qué interesante, el ministerio de Jesús nos deja grandes lecciones. En un día que alimentó a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, ya lo querían prácticamente erigir rey, porque imagínense ustedes la extraordinaria popularidad de Jesús. Imagínense ustedes que le digan, mira, ya en la Managua hay un tipo que tú le llevas un paquete de harina y te da un bulto de harina. No, le das una arepa vieja tiesa y te da un bulto de harina. Tú le llevas un paquete de sardinas y te llevas 2 carretillas de pescado. Tú le diste un cestatique y te da 4 carritos de supermercados llenos para que toda la familia coma. Imagínense la turba que había buscando esa gente, nada más se viera el polvarerín, muchachos. Imagínense ustedes la turba casi asesina que podría estar detrás de ese hombre. ¿Dónde está este señor? Y dio de comer a mujeres, hombres, 5,000 sin contar mujeres y niños. Si usted multiplica y pone eso en perspectiva sociológica, eran por lo menos 25,000 personas. Porque por cada mujer, las comunidades semíticas eran incluso poligámicas. Así que un hombre no solamente tenía una mujer, podía tener más de una esposa y una concubina. Y si usted multiplica eso por la vía chiquita, eran por lo menos 25,000 personas. El estadio Luis Aparicio, detrás de Jesús. Miren la popularidad de Jesús. Y cuando él se montó en una embarcación, porque prácticamente no lo dejaban ni orar, y atraviesa, dice la Escritura que le dieron la vuelta al lago, tratando de encontrarse. Y Jesús les reprende, ustedes vinieron acá es porque están buscando el pan que perece, pero yo soy el auténtico pan de vida que ustedes deben buscar. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y dijeron, chico, ¿no tiene las arepas y no tiene las piras que estábamos esperando? Este hombre se volvió loco. Y se fueron y nada más quedaron un grupo pequeño. Y le dice uno de los discípulos, dura palabra es esta. Y Jesús le dice, ¿ustedes también se quieren ir? Si quieren se vayan, si quieren se van. Y mientras más cerca estuvo Jesús de la cruz, más solo se fue quedando. Pues cuando estuvo cerca de la cruz, Pedro le dijo, yo voy a estar contigo hasta el final, no hables mucho. Pues llegó el momento y llegó, este tipo es igual, habla como ellos, él estaba con él. Y Pedro, yo no.
Yo no, porque saben que los galileos tenían un acento gutural, es casi el equivalente. Yo quedé asombrado en estos días, fui para Farmatodo y me dice una señora, yo me echo para atrás y dice la muchacha, yo no tengo COVID. No, yo no digo que usted tenga COVID. Lo que estoy es protegiéndolo a usted porque yo soy un vector pasivo y me pongo, le expliqué, ¿usted no es de aquí? Y yo le digo, no soy de aquí. Vos sois maracucho, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo sabéis? ¿Cómo vos sabéis que soy maracucho? Me dijo, el acento te lo evidenció. Y era imposible para un galileo esconder que era galileo. Así como por un maracucho es imposible, por mucha formación o estudio que tenga, esconder que es maracucho. Dice, ¿y vos cómo sabés que yo soy maracucho? Imposible. Pedro es el equivalente. No, yo no soy de Maracaibo. ¿Cómo vos vas a decir eso, chico? Y no voy a decir lo que dicen allá. No, ni se me ocurriría. Entonces dije, él es de allá. Por el acento gutural del mundo, del pueblo, de la experiencia galilea, lo sacaron y dijo, no, yo no soy de allá. Y en una de sus negaciones, maldiciendo, negó que conocía a Jesús. Así lo dice la Escritura, maldiciendo, dijo que no lo conocía. Y eso en vocabulario de un hebreo del siglo I es el equivalente a decir que caiga juicio de Dios sobre mi vida si yo conozco a ese hombre. Miren qué nivel de cobardía. Ahora, ¿qué hizo que un hombre tan cobarde que se atrevió después de ver multiplicar los panes, después de ver correr a los cojos, después de ver limpios a los leprosos, después de ver a Lázaro resucitar, después de ver a la hija de Jairo levantarse del lecho de muerte, después de haber visto portentos, señales, maravillas, a los paralíticos y a los hombres tullidos llevarse sus propios catres en la mano, después de decir que no lo conoces, después de que viste resplandecer su gloria en el monte de la transfiguración, después de que viste todo lo que has vivido con él, dices maldiciendo que no lo conoces. Ahora este mismo hombre, después de un auténtico encuentro con el Señor, miren lo que sucedió y lo interesante es lo que allí pasó. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y los habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio, oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Miren qué interesante, este cobarde hombre, ahora ante la misma comunidad que le había dado muerte a Jesús, ahora se convierte en un valiente expositor, en un vehemente predicador que ahora no tiene temor a perder la vida. ¿Cuál fue la realidad que hizo de un cobarde pusilánime que se atrevió a maldecir diciendo que no lo conocía a convertirse en un extraordinario y vehemente expositor bíblico? Pues Pentecostés, la presencia auténtica y gloriosa del Espíritu Santo en su vida. Y aquí nos encontramos, y voy a tomar prestado de mi profesor, maestro y pastor Gerardo de Ávila, esta frase lapidaria, porque hoy nos podemos estar jugando a la iglesia y podemos ser, como él muy bien lo explicó, pentecostales sin Pentecostés, bautistas sin el bautismo del Espíritu, o como lo diría Dietrich Bonhoeffer, protestantes sin reforma. La auténtica naturaleza de la iglesia es una iglesia y es una naturaleza sobrenatural.
Usted no va a poder ser iglesia de forma endógena. Usted no va a ser iglesia solamente porque usted tenga virtud moral o porque tenga mucha habilidad para la coreografía que nosotros seguimos dentro del culto. Usted necesita un encuentro auténtico, restaurador y renovador con la presencia del Espíritu Santo. Usted necesita el nuevo nacimiento. A su nombre sea la gloria. Usted necesita nacer de nuevo. Usted necesita que repose sobre usted el poder del Espíritu para poder ser testigo, porque sin esa gloriosa experiencia, usted será un pusilánime cobarde que le dará la espalda al desafío que Dios le impone. Pues el valor y la valentía es uno de los síntomas más evidentes de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Si usted quiere saber si usted es iglesia, porque puede haber el trigo y la cizaña. Evidentemente Jesús nos dijo, va a crecer el trigo y la cizaña juntas. No puedes arrancar la cizaña de la iglesia porque se va a venir el trigo también. Y vas a sacar realmente lo auténtico tratando de sacar lo falso. Chico, porque no puedes, hasta que no se cumpla la hora, esta es labor de Dios, en el juicio discriminar quiénes son realmente la auténtica iglesia de quién no es la auténtica iglesia. Mientras tanto, eso va a crecer junto. Y Jesús nos está diciendo, y pienso que esta evidencia del libro de los Hechos, Lucas nos lo registra claramente, una de las evidencias más claras de que si usted es iglesia, es si usted es valiente. La presencia del Espíritu Santo lo capacita a usted para afrontar los desafíos que la misma providencia le impone. Si usted es cobarde y tiene miedo a sufrir por el Evangelio, usted puede ser bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista, católico, reformado o también deformado. Pero usted es cualquier cosa, pero usted puede ser aún un pentecostal, pero no ha tenido un pentecostés. Usted puede ser un bautista, pero no ha tenido el bautismo del Espíritu. Y esto se corresponde con la auténtica regeneración. No ha sido regenerado, no ha conocido al Señor. Hasta que no le conozcamos, no podemos decir ciertamente que somos iglesia. Miren cuál es otra evidencia de la presencia del Espíritu Santo. Y nosotros nos hemos desgastado, y yo quiero abordar este tema porque me resulta absolutamente fascinante. Es el capítulo 2, verso 41. Miren lo que dice así. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Usted puede ver que una iglesia crezca en número 3,000 personas. Hermano, aquí lo máximo que yo he metido en este recinto, teniendo full la mezanina y la parte de abajo, fue 500 personas. Y estábamos, muchachos, pero bellos para transmitir el COVID en aquella celebración, me acuerdo. Y curiosamente fue una noche que tuvimos un culto del amigo donde tuvimos pasta, pasta buffet. Imagínense cómo fue eso, espectacular. Tuvimos a 500 personas, aquí no cabíamos, las sillas eran insuficientes y pasamos un momento maravilloso, edificante, de profunda coinonía. Pero 500 personas. De alguna manera, los pastores, los líderes se preguntan cómo hacer cumplir esto, y tenemos libros para esto. ¿Cómo hacer crecer la iglesia? Y ustedes pueden leer libros, por ejemplo, Una iglesia con propósito de Rick Warren, que son estrategias de sabiduría práctica para de alguna manera darle mayor esplendor a los cultos. Ustedes pueden leerse tantos libros, los principios naturales de la iglesia saludable, del hermano Schwartz, pueden leerse muchísima literatura vinculada a eso. ¿Cómo podemos hacer crecer una congregación? Y de alguna manera las sugerencias que ahí nos dan son estas. Tenga un lugar iluminado. Compre un buen sistema de amplificación de sonido. Tenga un buen estacionamiento, porque si la gente no haya donde estacionar el carro, ¿cómo usted rayos espera que la gente lo visite? Tenga de alguna manera sillas confortables.
tenga un buen aire acondicionado, tenga de alguna manera un culto inspirador, tenga buena música, y uno puede ir sumando dentro de esto tengo, esto no tengo, estoy limpio, esto no está, esto sí está, y uno va haciéndola con razones que la gente no va. Y el Señor dice, olvídate de esa estupidez, chico. Aquí se metieron 3,000 personas y no había sistema de sonido, no había aire acondicionado, no había estacionamiento, no habían carros. La fuerza evangelizadora más poderosa que conoce la historia no fue la habilidad coreográfica o litúrgica de la iglesia. La fuerza evangelizadora más poderosa que ha conocido la historia es que la presencia real y auténtica del que puede guiarnos a toda verdad y convencernos de juicio, de verdad y de pecado, mora por medio de la fe en nuestras vidas. Que la presencia del Espíritu Santo esté en medio nuestro. Que la presencia de Dios gobierne, regente, presida nuestras asambleas. Y hasta debajo de un cují esto se puede vivir. Porque usted podrá preguntarse, ¿qué fueron a ver con Juan el Bautista? Un hombre, si usted me permite, Juan el Bautista es el tipo políticamente más incorrecto que tiene la Biblia. ¿Verdad? A Juan el Bautista lo hubieran metido preso hace bastante la generación de cristal contemporánea. Ese era un predicador disruptivo, la generación posmoderna. Pero un tipo que hasta la estética de su apariencia, estoy hablando aquí de estética en términos filosóficos, no en términos de moda. La dimensión estética, semiótica de su manera de ser. Ustedes se imaginan un predicador, ¿y quién es el predicador de hoy? Y le dice, mira, el tipo viene con pieles de camello, con los pelos para adentro, con un cinto aquí. Imagínense, es una bata de pieles de camello, amarrado aquí con un mecate, con un nudo lucio, y el pelo por aquí. Era nazareo, no se lo podía cortar, y la barba por aquí. ¿Ustedes se imaginan la pinta loco de Juan? Hubiera parecido más un tipo de Game of Thrones o de los Vikings, de los vikingos. Y dice, uy, ese tipo ensandaliado con una chaqueta de cuero con los pelos para adentro, como le digo yo. Imagínense esto, y un tipo que no tenía ningún tipo. Yo espero que ¿cuántos nos están visitando hoy? Para ver, levanten las manos los que nos visitan hoy, déjenlo arriba para yo distinguir su presencia. Vamos a brindarles un aplauso a todos ellos, que Dios los bendiga. Nos sentimos honrados, muy honrados de que compartan con nosotros y estamos muy bendecidos, todos aquellos que han tenido a bien venir hoy a compartir con nosotros, elevar culto a nuestro Dios. Pero miren, yo espero que usted cuando llegó, esta es la instrucción que tienen las damas y el equipo de protocolo de la iglesia, es darle una buena bienvenida. Es la primera impresión que usted llevará de esta casa de oración. Mi oración es que con gentileza, porque el cristiano debe ser la gente más educada del mundo. Usted no tiene que esperar a que lo eduque, no. Usted debe, por razón de conciencia y de testimonio, usted debería ser la persona más educada del mundo. Haga sentir bien a usted debe ser un buen anfitrión. Usted debe dar la silla donde usted se sienta. Los hombres debemos ser los más caballeros del mundo, los cristianos. Nos debemos quitar las sillas, se las damos a la dama, a hacer sentir, servir de anfitrión. Eso debería ser el deber ser nuestro. Pero Juan el Bautista decía, chico, vos estás muy políticamente correcto, chico. Juan el Bautista se paraba y diría Juan, bueno, yo sigo con mi agenda. Pero Juan decía, ve, está muy bien porque te visitó gente bonita, pero aquí hay una cuerda sinvergüenza que me están escuchando, Jorge, si yo tuviera un diálogo con Juan, que mira lo que les espera. Yo allá le digo a la hermana Karina, ¿verdad? Le digo a todas las damas, a mi hermana Ismelda, a la ñeca, les digo a todos una sonrisa. Juan está allá recibiéndolos con tanto cariño y con tanta caballerosidad. Y Juan el Bautista se paraba en la iglesia de él, que no tenía templo, estaba al aire libre, imagínenselo predicando en los médanos. Y dice, generación de víboras, culebras todos, bienvenidos, pase adelante. ¿Usted se imagina esa bienvenida? Y uno dice, muchacho, ¿vos me querés aquí o me querés votar? Generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de lo que les espera?
¿Quién te dijo aquí que por venir acá se te vas a escapar de lo que Dios dispone para ti? Venga para acá, adelante. Usted se imagina ese tipo. Ahora, ¿qué fueron a ver a un tipo mal vestido, greñudo, pelúo, barbúo? Es más, Juan el Bautista no fuera predicador en algunas de nuestras organizaciones. Yo no sé, se le metió en Maracaibo a algunas iglesias conservadoras decir que la barba es del diablo. Que eso es un artículo del diablo y que cada pelo, yo escuché a un predicador, el folclore evangélico es muy pintoresco. Y dijo una vez un predicador, cada cabello de una barba es una antorcha para el infierno. Y yo no sé, bueno, entonces Aarón estará ardiendo en el infierno, hermano. Porque el Salmo 133 dice que es como buen óleo que desciende sobre la barba y la barba de Aarón y que desciende hasta el borde de su vestidura. Se le metió a algunos predicadores, sobre todo de origen puertorriqueño, decir estas estupideces. Y diría alguno, Juan el Bautista no es competente para predicar en esta iglesia porque tiene barba. Dale una presto barba primero y que se corte el pelo. Cuando se corta el pelo y se afeite, viene a predicar aquí. Y Juan dijo, no chico, yo no necesito tu lugar para predicar. No le tengo que pedir permiso a usted para hacer lo que ya Dios me dijo que yo hiciera. Y les dijo, y llamó a las grandes élites. Y miren ¿quieren saber lo que él predicaba? ¿Por qué lo mataron? Miren lo que decía. Un mensaje impresionante. Un mensaje tan poco popular. Capítulo 3 del libro de Lucas, del Evangelio de Lucas. Y uno se pregunta, oye, la estrategia de Juan no era muy buena, pero ¿por qué daba resultado? Miren lo que Juan decía. Capítulo 3, verso 7. Cuando todos lo tengan me dicen amén. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, miren el anfitrión. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y miren lo que Juan predicaba. Y respondiendo le dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. El que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos que eran los recaudadores de impuestos, el equivalente al CENIAT de hoy. Los publicanos eran el CENIAT del siglo I. Y miren lo que los queridos publicanos recibieron. Maestro, ¿qué haremos? Y le dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. El cuánto hay para eso no es bíblico. Y si usted quiere ser cristiano, va a tener que desear, y si usted es funcionario público, usted va a tener que empezar a decir lo que Juan enseñó. No hay cuánto hay para eso. Esto es lo que la ordenanza municipal enseña, esto es lo que las leyes de este país enseñan, y yo tengo que ser garante del cumplimiento de ese orden social. Porque por el cuánto hay para eso, este país está desbaratado. Así que este predicador estaba enseñando realmente patriotismo a los funcionarios públicos. Miren entonces lo que dijo acá. Y también le preguntaron unos soldados, caramba, ahora viene el ejército. Este tipo por razón lo mataron. ¿Ustedes creen que a Juan lo mataron por cantar coritos pentecostales enfrente a la puerta de Jerusalén? Que lo mataron por estar cantando yo soy testigo del poder de Dios. No, por cosas como estas. Preguntaron, ¿qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Listo, hay que matarlo. Pero ¿qué había en Juan? ¿Qué fueron a ver a un tipo que es políticamente incorrecto, que está diciendo lo que la gente no quiere escuchar, que está haciendo todo por ganarse la antipatía de la gente, porque parece que tenía muy en poco la opinión de la gente, pero muy en alta estima la opinión de Dios? ¿Qué fueron a ver? ¿Por qué lo seguían? No habían aires acondicionados, no habían ventanas que iluminaban su templo, no había carros, no había aire acondicionado, no había amplificación de sonido. Estaba la presencia del Espíritu Santo respaldándole. La presencia del Señor fue lo que hizo y fue la fuerza evangelizadora que logró y permitió
que Juan fuese testigo en una generación incrédula. Si usted no es valiente y si nosotros como iglesia no tenemos la presencia del Espíritu Santo como criterio evangelizador, podemos ser pentecostales, podemos ser bautistas, podemos ser metodistas, católicos, reformados o deformados, pero no tenemos un Pentecostés. Es decir, no somos iglesia. ¿Está viendo usted? Y aquí podemos tener aquí el criterio. No, la fuerza evangelizadora no fueron las estrategias sociales. Juan no las tenía, Pedro no las tenía, pero se llenó el recinto, 3,000 personas en un solo día. Hay hambre y sed de Dios, y quizás el mundo no está siendo quebrantado porque la iglesia no ha sido quebrantada aún. Quizás nosotros no tenemos una respuesta coherente porque la iglesia necesita una nueva reforma en su seno. Nos hemos convertido en protestantes sin reforma, pues hay muchas cosas que poner en orden dentro de la casa. Miren qué otra cosa el Señor nos enseña: temor reverencial. Capítulo 2, verso 43. Sobrevino temor a todas las personas y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Una de las evidencias de que usted es iglesia, una de las evidencias de que usted es templo y morada de la presencia del Espíritu Santo, es que usted tiene temor de Dios y no temor a la gente. Permítame discriminar la diferencia entre el temor reverencial y el temor y el miedo social. Compartíamos en una ocasión, Edwin y yo, en una conversación: muchacho, yo doy más vueltas en el carro en el día, muchacho. No voy a decir el adagio popular que decimos en Maracaibo porque es políticamente incorrecto. Pero yo doy bastantes vueltas, muchacho, en gran parte de las agendas que tenemos en el día. Así que mi oficina se ha convertido, el carro, la oficina, y estábamos compartiendo unas cosas y Edwin me dice: chico, el tema es que es verdad, esta gente pudo haber de alguna forma hecho esto. Lo que pasa es que digo yo que la persona que a ti te sorprendió, oye, ¿por qué robó? Oye, ¿por qué adulteró? No, es que el adulterio y el robo no es un tema que sucede accidentalmente. Eso es un tema que se va incubando en el corazón. Esos son aspectos con batallas morales y personales que ya están presentes en el corazón del hombre. El tema es que no haya tenido la ocasión de darle expresión a su crisis moral. Y quizás el temor es más por lo que va a decir la gente, qué dirá la gente, y si la gente se entera. Y una de las mejores evidencias de que alguien no es iglesia es porque está muy preocupado por el que dice la gente. Hermano, yo claro que me preocupa lo que dice la gente, no se equivoque, pero me preocupa más lo que dice Dios. El problema es que la mejor evidencia de si yo soy cristiano o no es cómo yo estoy viviendo aquí delante de ustedes. La mejor evidencia de si yo soy cristiano o no es cómo yo vivo en mi vida privada. Quizás el testimonio más elocuente es ese: saber si realmente en mi vida privada yo no soy ladrón, yo no soy adúltero, yo no soy fornicario, yo no miento, yo no tengo estas agendas personales y privadas, ¿verdad?, que son parte de la naturaleza corrupta. Y claro que el cristiano sufrirá las contingencias morales, pero en su naturaleza regenerada, inmediatamente el Espíritu Santo le redarguye para arrepentimiento. Así que una de las evidencias incontrovertibles de la iglesia auténtica es que usted despierta al Señor en usted un temor reverencial que va más allá de la crítica social. ¿Quién eres tú cuando estás en soledad? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Ese auténtico yo que se tendrá que encontrar cara a cara con Dios. Esa fachada que se puede desvanecer cuando de alguna forma Dios desnuda también y pone en evidencia lo que está en el corazón del hombre. Si usted está preocupado solo por lo exterior y no por lo interior, usted podrá ser pentecostal, usted podrá ser bautista, podrá ser metodista, presbiteriano, católico, deformado o reformado, pero usted no ha tenido un Pentecostés. Si usted vive una doble vida,
un trastorno esquizoide moral, usted no es iglesia. Y esto nos lo está evidenciando porque dice la Escritura claramente, y esto es lo que usted debe observar, sobrevino temor a toda persona. El temor de Dios es lo que a usted lo hace una persona íntegra. Tenerle temor a Dios, porque ¿sabe qué? Usted no se va a escapar de las manos de Dios. Usted podrá mentirle a la gente. Usted podrá decir, y la viveza criolla nos ha, yo sí soy inteligente, lo robé y no se dio cuenta. Qué inteligente soy, qué brillante soy, mira cómo yo le tomé el pelo y no se dio cuenta. Qué brillante, ¿no? Y nosotros tenemos esa equivalencia criolla entre viveza criolla e inteligencia. Qué brillante ladrón. Y además de eso tenemos tradiciones contrarreformadas que han interpretado que robar y mentir no son pecados mortales, sino que son pecados veniales que tú puedes purgar con algunos ejercicios litúrgicos y no tienen implicaciones para la vida eterna. Pues la Biblia dice que ni los mentirosos, ¿verdad?, ni los ladrones heredarán el reino de los cielos. Y a pesar de que tengamos toda una tradición contrarreformada que marcha contrapelo a ese precepto, las implicaciones de nuestra conducta son evidentes. Tenemos un país en crisis porque no hemos puesto en perspectiva la dimensión preceptiva de nuestro Dios. Queremos en realidad profesionales íntegros. Queremos hombres íntegros. Queremos un país de hombres rectos y de hombres coherentes en términos éticos y espirituales. Pues necesitamos entonces que un nuevo Pentecostés, una nueva reforma forme parte de la iglesia y que un nuevo avivamiento despierte a la nación. Es bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Si usted no tiene temor de Dios, si usted vive una vida privada distinta o una vida pública, usted podrá ser pentecostal y bautista, pero no ha tenido un Pentecostés. Usted podrá ser protestante, pero no ha tenido una auténtica reforma. Eso es ser iglesia. Vamos a seguir explorando, porque hasta donde a mí me habían enseñado solamente se hablaba de hablar en lengua, como única evidencia del Espíritu Santo. Pero ya estoy viendo que si no hay temor de Dios en mi vida, tampoco está el Espíritu Santo. Si no hay una conducta transformada, mucho menos. Hemos hecho énfasis en las manifestaciones y no en el fruto. Y se nos ha olvidado, siguiendo señales, prodigios, que hasta los falsos profetas y maestros pueden hacer y harán señales y prodigios engañosos. Nuestra fascinación por lo sobrenatural nos dejó con un evangelio sin contenido ético en muchos aspectos. Hemos olvidado que la mejor evidencia no es levantar las manos el domingo, sino en muchas ocasiones no robar a tu hermano de lunes a sábado. No mentir y decir, violentando el derecho, lo que tus manos santas pretenden encubrir el domingo. Así que si no tenemos temor reverencial, podemos ser pentecostales y bautistas, pero no hemos tenido un Pentecostés. ¿Qué otra evidencia tenemos de la presencia del Espíritu Santo? Coherencia y solidez doctrinal. Capítulo 2, verso 42 del libro de los Hechos. Miren qué nos dice también las Escrituras. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Perseveraban en qué? En la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles. Y aquí es un temazo. Porque la pregunta que hoy tenemos que hacernos, ¿qué apóstoles son los que yo debo perseverar en su doctrina? Maldonado, Ana Méndez, Cash Luna. Es en la doctrina de qué apóstoles. Porque este tema se ha popularizado mucho y hay un tema por debatir. ¿Qué significa ser apóstol? Y esta pregunta yo le quiero dar contenido porque yo tengo grandes amigos que comparten este movimiento apostólico y profético. Tengo hermanos y tenemos hermanos en la fe que comparten la visión que compartió el Vaticano y que comparte gran parte de la visión católico-romana de alguna forma de la continuidad de la revelación a través del magisterio, ¿verdad?
para la tradición reformada, para la tradición protestante, nuestra única norma de fe y de conducta es este libro. Con ella todo, sin ella nada. Nuestra ley, nuestra norma de conducta y de fe es las Sagradas Escrituras. Y tenemos un problema. ¿Por qué para mí es importante definir quién es realmente un apóstol? Miren lo que dice Efesios 2:20. Efesios 2:20 nos enseña por qué es importante tener claro qué significa ser un apóstol y por qué yo tengo hoy dificultades con este movimiento. Aquí les voy a dar una respuesta. Efesios 2:20 dice: edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. Quiere decir que los apóstoles fueron los que echaron el fundamento de la iglesia. Los apóstoles fueron los que brindaron en la historia de la iglesia, y por eso cuando clasificamos la historia de la iglesia hablamos de la era apostólica, porque fueron los que brindaron el testimonio fundacional, conceptual, doctrinal de la iglesia. Y cuando vemos quiénes son los fundamentos de este edificio espiritual, ¿quieres saber quiénes son? Acompáñeme al libro de Apocalipsis. Por eso es que la Biblia es tan maravillosa, ella misma se explica. Capítulo 21, verso 12, dice la Escritura, hablando de la Jerusalén celestial, miren lo que dice Apocalipsis capítulo 21, verso 12. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las 12 puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad, escuche bien, verso 14, tenía 12 cimientos. Usted sabe lo que es un cimiento, ¿verdad? El fundamento donde se edifica. Esos tubos que usted ve allí y lo que está abajo es su cimiento. Es la dimensión estructural, lo que lo sostiene. Eso, después que se hace el edificio, no hay que echar otro. ¿Para qué yo voy a echar otro cimiento si ya está la estructura? No, es que yo quiero ponerme ahí porque yo tengo complejo de estructura y yo quiero estar ahí también. Pero ¿para qué vas a poner otro fundamento si nada más hay uno? No necesitamos otro para sostener esa columna. No hace falta otro. Y aquí la Biblia lo explica. Miren lo que dice. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. En esa ciudad solamente van a haber 12 nombres. No vamos a poner un grafiti al lado. No, yo también estoy ahí pegado, más pegado que Cuñado de Rico. Pero no, pone ahí Isea, Jorge Isea el apóstol, para que respeten, porque pastor te da poco caché. Hay que tener quizás mayor esplendor. El apóstol tiene más autoridad, porque después de todo funda iglesias. Esta es la visión contemporánea. Y yo creo que se están confundiendo conceptos, mis queridos hermanos. Este debate rancio de quién tiene mayor esplendor en la iglesia es lo que ha suscitado este criterio terrenal y carnal dentro de este litigio de quién tiene mayor esplendor espiritual y ministerial. Es lo que ha llevado a que estos apóstoles de hoy digan: a mí no me toquen cuando estoy bajo la unción, porque si usted me toca bajo la unción, yo lo puedo matar a usted. Si usted me toca bajo la unción, lo mato. Y ya ustedes saben el chiste de Moisés que dijo: caramba, a Jesús uno lo tocaba y lo sanaba, y uno toca uno de estos calembes y lo matan a uno. Parece que tienen más voltio, más esplendor que Jesús. Pues aquí la Escritura nos está diciendo: vas a tener que edificar y perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y los apóstoles que yo conozco son los 12 que me habla esta palabra. Y en esta palabra ya esos 12 dejaron este testimonio incontrovertible. Y así me enseñó el Señor: se secará la hierba y se marchitará la flor, pero esta palabra permanecerá para siempre. A su nombre sea la gloria. A la ley y al testimonio, si no es conforme a esto, es porque no les ha amanecido. No puedo edificar bajo el criterio de Cash Luna, que dice cosas como estas: todo lo que tú declaras va a suceder. ¿Por qué eso no es así? Solo sucede lo que yo declaro si ya previamente Dios lo dijo. Yo no puedo arbitrariamente imponerle a Dios agendas.
A lo que un joven con mucha suspicacia le dijo: ¿por qué usted no decreta que se acabe la pandemia, ya que tiene tanta autoridad y poder? ¿Por qué usted no dice que se acabe la pandemia? ¿Por qué no lo decreta? ¿Por qué no decreta eso? Porque Dios es soberano. Por ahí debimos haber empezado entonces. Por ahí debimos haber empezado entonces. Porque hacerle pensar usted a un hombre que usted le da órdenes a Dios es una herejía. Y yo voy a tener que elegir sobre qué fundamento edifico. Si sobre el fundamento de estas piedras que pretenden de forma paralela erigirse como fundamento de la iglesia, o sobre el fundamento inconmovible de las sagradas escrituras. Mi problema con el movimiento apostólico y profético es que están poniendo un fundamento distinto al que ya Dios puso a través de su palabra. Tus palabras, tus ideas no tienen la misma estatus que tiene la palabra de Dios. Tus profecías, tus visiones, tus sueños no pueden tener el mismo estatus que la eternal palabra de mi Dios, que la invariable palabra de mi Dios, que esa palabra que se secará la hierba y se marchitará la flor, pero que nunca pasará ni una tilde de esa palabra. Usted tendrá hoy que elegir entonces, si usted persevera en qué doctrina, si usted persevera en doctrinas distintas, si usted no está edificando y perseverando en ellas, usted podrá ser pentecostal, usted podrá ser bautista y metodista, pero usted no ha tenido un Pentecostés. Si alguien predica una palabra distinta a lo que dice este libro, decía el apóstol Pablo a Timoteo, está envanecido, no sabe nada y delira acerca de cuestiones que no ha visto ni entiende. A su nombre sea la gloria. El auténtico pentecostal, el auténtico cristiano, el auténtico bautista, el auténtico cristiano y metodista honrará la palabra de su Señor. ¿Cómo te atreves a desafiar mi autoridad? A lo que yo respondo: ¿cómo te atreves tú a desafiar la autoridad de Dios? ¿Cómo te atreves tú a decirle al mundo a través de medios de comunicación internacional que el tamaño de tu ofrenda es el tamaño de tu fe? O sea que un millonario tiene más fe que la mujer pobre de la que nos habló Jesús diciendo y celebrando. Ella dio más que todos ustedes. Ustedes dieron de lo que les sobró. Ella dio, a pesar de que era poquito, dio todo lo que tenía. Así que ella dio más que todos ustedes. Esta manera de entender mercantilmente la fe no es bíblica y mucho menos espiritual, a pesar de la aparente piedad por sus arrebatos místicos que pueden tener. Es lamentable. Y esta es quizás una de las razones principales por las que tenemos muchos pentecostales sin un auténtico Pentecostés, porque no perseveramos en la doctrina de los apóstoles y de los profetas. Juzgad, probad los espíritus si son de Dios. La Escritura te lo enseña. Si alguien habla en lenguas o hay profecía o hay una manifestación espiritual, ¿cuál es la instrucción que viene de los labios de mi Dios? Si habla alguno en lengua extraña, 1 Corintios 14, verso 27, sea esto por 2 o a lo más 3 y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para la iglesia. Asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Me llegó un video de un tipo diciendo: viene un avivamiento terrible a Venezuela, pero cuando yo llegue a Venezuela, cuando yo llegue y desate la palabra, se derramará la unción. Así, la unción. Un tsunami, muchacho. Ahí sí se va a manifestar. Y dice él: ya sé lo que estás pensando. Antes de que tú digas, te voy a dar 5 segundos para que dejes de ver este video. Porque si tú te atreves a desafiar lo que yo digo, te vas a morir en menos de un mes. 1, 2, 3. Tío Luis empezó a brincar. Inicuo, pecado. Y empezó a decir: ¿qué le pasa a este idiota, muchacho? Y el hermano, ¿de qué locura es esta?
te vas a morir si tú desafías mi profecía. Y yo dije, bueno, seguí contando que me voy a quedar, será que me voy a morir, pero te lo tengo que decir. Porque no depende de lo que él diga o lo que yo sienta. ¿Qué dice la Escritura? ¿Cómo me vas a faltar tu respeto en desafiar lo que yo estoy diciendo? Pero es que la Escritura me dice, hermano, usted tiene que juzgar si lo que yo estoy diciendo aquí es verdad. ¿Y cómo usted lo va a saber? A la luz de esto. Si yo pretendo hablar de parte de Dios, tengo que ceñirme a la palabra profética más segura y mis opiniones tienen que armonizar con el testimonio bíblico. Así usted tiene una norma objetiva desde la cual evaluar esta predicación. Yo le digo a usted, y esto se lo he dicho desde que llegué como pastor a esta iglesia y cumpliré 16 años en el mes de agosto. Cuando yo empiece a predicarle a usted algo distinto a lo que la palabra del Señor enseña, yo lo he liberado a usted de la responsabilidad de la sujeción pastoral. ¿Por qué yo lo voy a poner a usted a escoger entre lo que son mis opiniones, deseos, gustos y disgustos? No es mi trabajo no imponer mis gustos, sino imponer los gustos de Dios. No es mi trabajo hacer imponer a la iglesia no lo que yo pienso, sino lo que Dios piensa. Pues el trabajo de un pastor que en lugar de promoverse a sí mismo está promoviendo a su Señor, no es promoverse a sí mismo diciendo que si ustedes me critican se van a morir. No, el trabajo de un auténtico hombre de Dios es este. Si un ángel del cielo o aún yo mismo os anunciar un evangelio diferente, el tal sea anatema. Se secará la hierba, se marchitará la flor, pero la palabra de mi Dios permanecerá para siempre. Todos los que han tenido un auténtico Pentecostés celebren su nombre. Todos los que creen esa norma son la auténtica iglesia del Señor. Así lo dice la Escritura, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué les parece? Si no perseveramos en la doctrina de los apóstoles, que se selló el canon en el año 99 de nuestra era con el libro de Apocalipsis, y la Escritura dice que el que le quite esta palabra será borrado del libro de la vida, y el que le ponga los juicios de este libro vendrán sobre él. ¿Con qué liviandad, con qué manera tan deportiva tenemos de hablar de la doctrina y de las incertidumbres? Es lamentable que si esto no está pasando, usted podrá ser pentecostal, podrá ser bautista, metodista, católico, pero no ha tenido un Pentecostés. Ser iglesia es perseverar en la doctrina de los apóstoles. Vamos a ver qué otro criterio nos brinda. Pentecostés funda la heterogeneidad cultural, y esto es algo bien interesante, en la unidad del Espíritu. En el capítulo 3, verso 16, ustedes pueden ver, ¿se imaginan la cantidad de contrastes de personalidad que uno maneja dentro de la iglesia? ¿Se imagina usted la cantidad de personas que no comparten nuestros mismos gustos? Por ejemplo, a mí me encantan las hamburguesas. Me encantan. Bueno, en verdad me encanta todo. Si les soy honesto, ese es mi problema. Yo soy cochino de buen hocico, como dice. Yo le digo a mi esposa, ¿y qué no me gusta, chicos? Porque en verdad yo para comer estoy mandado a hacer. Y me dice, el marrano, por el amor de Cristo, el papelón con limón. Para mí deben haber dispensadores de papelón con limón en el cielo. Uno va caminando con David echando cuentos, déjame ver, lo carga y uno va, un refill, tiene uno por ahí. Imagínense esa bendición. Pero hay otros que no, tú tienes que ser vegetariano. Y uno se consigue con todo eso en la iglesia. Particularidades, ¿verdad? Muy propias, bueno, uno las respeta. Eso, a mí me gusta el negro, al otro le gusta el blanco. A unos tienen gustos distintos y particularidades distintas. Y aquí en el capítulo 3, verso 16, hay algo bien interesante, porque viene a decirnos esto: y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él ha dado a este la completa sanidad en la presencia de todos vosotros. Pero el capítulo 3 se inauguró diciendo esto: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Este detalle parece
parece irrelevante, pero que un tipo como Pedro y que un tipo como Juan estuvieran juntos nos habla de la particularidad que tiene la unidad del Espíritu, de unir la heterogeneidad dentro de la unidad del Espíritu. Pedro era un tipo chicharachero. Si ustedes me permiten ponerlo en un gentilicio venezolano, sería maracucho. Como decimos allá, es salío. ¿Quién va a decir? Yo voy primero, Señor. Yo soy el que voy. Y Pedro siempre tomó iniciativa y era el que adelantaba y tenía un liderazgo natural. Allá en Maracaibo los cristianos están redefiniendo de dónde era Jesús. Y decía, ¿cómo así? De Palestina, de Jerusalén, ¿verdad? De Belén, en este caso del Israel, decir, no, era maracucho. Hay un predicador allá diciendo, ¿y cómo es eso? Claro que sí. Jesús hablaba de voz, comía pescado y le ponía sobrenombre a todo mundo. Y aquí ustedes pueden ver en Pedro esa particularidad. Un tipo que se elevaba a estaturas de esplendor y de repente venía y metía la pata y se hundía y lo tenían que sacar del agua y le arrancaba la oreja a uno y había que pegarle la oreja. Y si allá decía, evangélico, de allá para acá, Pedro tiraba una pedra a quien le había gritado, muchacho, y usted veía, y tiraba piedras, era un poquito impulsivo. Juan era un tipo ecuánime. Pedro era caribeño, ¿verdad? Un tipo que empuja y no se da golpe. El que pega primero, pega dos veces. Juan era inglés, un tipo japonés. Ustedes saben que en Japón, en las últimas Olimpiadas, cuando participó Japón, se sabía que el estadio fue visitado por japoneses porque recogieron toda la basura que estaba a su alrededor. Hubo un juego, creo que entre Colombia y Japón, todo lo que tiramos los latinos, ellos lo recogían. Y dejaron el estadio impecable, muchachos. Eso era una norma ética. Unos tipos, usted diga, ¡ay, fuego, se está incendiando el supermercado! Diga eso usted en Las Pulgas, en Maracaibo. Muchacho, empieza la gente a agarrar así los corotos y se los lleva. Dame, agarra ahí, mijo, agarra ahí. Agarra y sale y el San Pablo y quieren salir todos por la puerta en el mismo momento. Así es más o menos Pedro. Y Juan era un tipo ecuánime. Es como en Japón, se está incendiando. En Japón dicen, bueno, vamos a pararnos aquí en fila, usted primero, adelante por favor, pase usted primero, todos en orden, tal, y salían tal. ¿Cómo es posible unir a dos tipos con estas características en unión? Y tener ahora dos sujetos, por supuesto, Pedro luego escribe dos epístolas que nos hablan del nivel de madurez que luego adquiere en términos espirituales y ministeriales. ¿Qué permitió que dos personas tan distintas pudieran vivir en unidad del Espíritu? Pues Pentecostés funde esa heterogeneidad. Yo no puedo creer, mis amados hermanos, que tengamos dentro de la iglesia ciertas formas de clasismo materialista, en donde algunos hermanos, por ejemplo, ven con desprecio al hermano de humilde condición. Dice, este no es de mi estatus, este no es de mi sociedad. Esta persona lo más que puede ser es mi mujer de servicio, porque puede ser mi amiga, ¿verdad? Que no se junten sus hijos con los míos. Y en Estados Unidos hay un problema peor aún. Los que afirman ser cristianos, hay iglesias solamente de blancos, que si va un negro para la iglesia de ellos parece un lunar. Y hay iglesias solamente de negros, que si usted va para allá, yo parezco un parcho. Y los dos dicen que van para el cielo. La iglesia solo de negros, la iglesia solo de blancos, y ahora la iglesia solo de latinos. Porque no, yo no me junto con este porque este es negro, yo no me junto con este porque este es blanco, yo no me junto con este porque es latino, mexicano, venezolano o cubano, yo no me junto con esta gente porque esto no, chico, no hay que tener tan mal gusto. Yo tengo mayor clase, yo juego tenis. Como una vez me dijo, yo soy culto, yo juego golf. Yo dije, oye, ¿cuándo los cirujanos plásticos van a hacer implante de cerebro también, chico? Qué bueno vendría un implante de cerebro. Tú eres culto porque juegas golf y tenis. Bueno, qué bueno. Decía Jorge Luis Borges, qué difícil es la Universidad Central de Venezuela. Qué difícil, claro que es difícil pensando así. Hermano,
Si usted discrimina a su hermano por su origen étnico, si usted discrimina a su hermano por razón de origen social, si usted tiene en poco a su hermano porque es de escasos recursos, y aún lo voy a poner en estos términos porque hay también la fobia al revés. Si usted discrimina a su hermano porque tiene buena posición y usted lo envidia y usted con descrédito también lo mira, si usted mira a su hermano con descrédito porque no tienen el mismo origen étnico y social, usted podrá ser pentecostal, usted podrá ser bautista, pero usted no ha tenido un Pentecostés. La unidad del Espíritu, y eso fue lo que Pablo le dijo a los Gálatas: ya no hay siervo ni libre, no hay varón ni mujer, todos nosotros somos uno en Cristo Jesús. La unidad del Espíritu hizo de la heterogeneidad de la iglesia una sola cuerpo, una sola realidad, y el dolor de mi hermano es mi dolor también. Y el quebranto de mi hermano es también mi quebranto. Su dificultad es mi dificultad. Y mi abundancia sirve para suplir la escasez de mi hermano. Pues de alguna manera esto es lo que Pentecostés hizo. Que los socialistas y los comunistas hablen de la generosidad. Que los cristianos son los que realmente ejercen esa labor. Que aquellos que afirman con sus labios multiplicar panes, digan que ellos son los que lo hacen. Porque el que realmente puede hacer esta agenda es el que es tocado, transformado por el poder del Espíritu Santo. Siempre será la excusa de los tiranos ampararse en la defensa de los desvalidos para promover sus intereses personales. Si usted se ampara en esas ideas para promover sus intereses personales, si usted ve con discriminación a su hermano por el distinto origen étnico que tiene, si usted le subestima porque no tiene el mismo dinero que usted tiene, usted podrá ser pentecostal y bautista, pero usted no es la iglesia del Señor. Seríamos pentecostales sin Pentecostés, protestantes sin reforma. ¿Se dan cuenta lo que es ser la iglesia? ¿Se están dando cuenta la dificultad de vivir? Y esto usted no lo puede vivir por sus propias fuerzas. La única forma de vivir esto es por el poder del Espíritu. Todas estas diferencias se desvanecen es porque Pentecostés faculta sobrenaturalmente a la heterogeneidad para vivir en la unidad. A un inglés como Juan y a un maracucho como Pedro los pone a ir juntos al templo a la hora de la oración. Eso es Pentecostés. Eso es ser iglesia. Miren qué más interesante tiene aquí. Otro de los aspectos fundamentales, mis queridos hermanos, es el contentamiento y la adoración. Mantener firme la alegría y el gozo del Espíritu en medio de las pruebas. Y quizás esta es una de las evidencias más necesarias en este tiempo. Una de las necesidades más sentidas es mantener una actitud de adoración, de alegría, de contentamiento cuando todo nos invita a vivir en tristeza. Miren lo que sucedió aquí. Y aquí nos encontramos con la experiencia de Hechos 14, 22. En Hechos 14, 22 y luego en Hechos 20, 23 y 24. En Hechos 14 nos recuerda luego las Sagradas Escrituras, el Señor nos recuerda, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Y ahora el capítulo 20 nos viene a señalar algo por demás interesante. El capítulo 20, 23 y 24. Viene aquí la palabra del Señor y nos dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Están viendo lo que aquí están diciendo los apóstoles? Lo cierto es que el Señor me dice que vienen cosas de película para mí. Vienen cosas tremendas. Y Pablo pasó cosas tremendas, ¿sabe? Porque Pablo, en una ocasión, una mujer endemoniada, por muchos días, dice la Escritura, en el capítulo 16, verso 16, miren lo que le pasó a Pablo una vez. Para que usted vea que una de las evidencias de tener al Espíritu Santo es que usted mantiene vigente su gozo, el contentamiento y la alabanza como criterio de vida.
Miren lo que pasó aquí. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Qué le parece a usted? Una mujer poseída dándole propaganda a la campaña evangelística. Una mujer poseída diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, a ellos oíd. Una endemoniada. Con razón decía Spurgeon que el discernimiento no es discernir entre la verdad de la mentira, sino la verdad de lo que parece también verdad. Ese es el discernimiento. Algo que parece verdadero pero no lo es. Y por muchos días, dice la Escritura, esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, verso 18, y esto lo hacía por muchos días. La tipa tenía la campaña y Pablo decía: chico, hay algo que no cuadra aquí. Aquí hay algo, no sé, huele a azufre, chico. Está idóneo el mensaje, todo esto, pero la tipa está haciendo lo correcto, pero la motivación no es la correcta. ¿Podemos estar haciendo lo correcto con motivaciones equivocadas? Sorpresa. Sí. Pareciera que podemos estar haciendo lo correcto con motivaciones equivocadas. Y Pablo dice en la Escritura, y esto lo hacía por muchos días, y desagradando a Pablo, otra versión dice, y fastidiando a Pablo, ya estaba fastidiado. Yo me imagino que algunos decían, amén, y él estaba endemoniado, imagínense. Y miren lo que pasó aquí. Te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Porque una de las evidencias de la presencia del Espíritu Santo es el poder que Dios le confiere a su iglesia también. Y decía, creo que fue Miguel Ángel, en una ocasión visitando la Capilla Sixtina y viendo todo el esplendor que en el Vaticano, en el mundo del Renacimiento, recuerden que en ese mundo del Renacimiento la iglesia tuvo un poder impresionante. Antes de la era de la Reforma, el poder en Europa era absolutamente administrado por el obispo de Roma. Y de hecho por eso la simonía surgió una importante labor. Se compraba el cargo de obispo de Roma porque era prácticamente el que echaba bendición aún a los emperadores. Lo cierto es esto, que le dice uno de los funcionarios de la iglesia: ya estás viendo todo el oro que tenemos, ya no podemos decir como dijo Pedro y Juan en el pórtico, no tengo oro ni plata. A lo que respondió Miguel Ángel y dijo, sí, pero tampoco puedes decir, levántate y anda en el nombre de Jesús. Tienes dinero, pero no hay poder. Y Jesús y Pablo tuvo que afrontar y mandaron y echaron fuera el demonio. Y aquí hubo una evidencia del poder de Dios, pero miren qué pasó después. Los metieron presos porque echaron fuera un demonio. Y le echaron fuera el demonio a la tipa y dijeron, nos quitó el negocio. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándole a los magistrados, dijeron, estos hombres siendo judíos alborotan nuestra ciudad, y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con varas por sacar fuera un demonio. Por echar fuera un demonio le cayeron a palo. Te golpearon por hacer lo correcto. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. El cual, recibido este mensaje, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Miren qué increíble, mis hermanos, la epístola del gozo de la Biblia. ¿Quiere usted leer una epístola donde se traduzca el gozo como criterio y fruto del Espíritu? Léase la epístola a los Filipenses. En esa epístola Pablo dice, regocijaos os digo, otra vez digo regocijaos. Y les dice a cada momento que el gozo del Señor, regocíjense en el Señor, completad mi gozo. Esa epístola, según el testimonio de la historia, fue escrita con la sangre que emanaba de los miembros de Pablo en el cepo de Roma.
mojaba la pluma con la sangre de sus miembros y escribía: regocijaos, os digo, otra vez digo, regocijaos. ¿Qué había en este hombre para poder tener gozo en el calabozo de más profunda oscuridad? Que te metan en una cárcel del siglo I. ¿Ha estado usted en una cárcel? Cuando yo fui profesor en la cárcel de Sabaneta, para los años en que yo fui profesor en la cárcel de Sabaneta, unos años antes, un solo preso le puso cadenas a 2 pabellones de la cárcel y mató a casi 300 presos quemados. Vació unas pimpinas de gasolina y mató a casi 300 personas en una tragedia. Y yo recuerdo que cuando yo entraba era ignominioso, uno se tenía que desnudar para ir llevar el mensaje del Evangelio, desnudarse, lo ponían a brincar a uno. Miren, todo eso era necesario porque, aunque usted no lo crea, hay hasta damas y viejitas prestándose para meter droga y esas cosas, pues. Tristemente las autoridades tienen que tomar estas iniciativas y uno tiene que pagar ese precio por llevar el mensaje a esos lugares. Me acuerdo que uno entraba allí y la sensación que yo tenía de todo lo que se escuchaba y se vivía era que yo decía: oye, a veces parece estar muerto a estar en este lugar. Porque hay cosas peores que estar muerto. Imagínense lo que era estar en una cárcel del siglo I sin servicios públicos, sin luz eléctrica, sin energía eléctrica, sin la disposición de poder tener salubridad. Imagínense la insalubridad de ese lugar. Y este hombre tenía gozo. ¿Qué hay en él que yo no tengo teniendo luz, agua, salud? ¿Por qué no hay gozo en mi alma? Y miren lo que este hombre hizo y la cátedra que nos dictó. Pero a medianoche, en el momento más oscuro, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Qué había en este hombre? Y pienso que esta es una de las grandes evidencias de lo que un auténtico hombre de Dios vive y traduce en su conducta. ¿Por qué este hombre no le llega a Dios diciendo: si me das el carro del año, yo te sirvo? Si me sanas a mi hijo, yo te busco. Si me das el dinero que espero, voy a servirte. Porque estos hombres, a pesar de no tener lo prometido, seguían sirviendo a Dios. ¿Cuál era el secreto del profeta cuando decía: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aun cuando falte el producto del olivo, las vacas, las ovejas sean quitadas de la majada, con todo yo me alegraré en el Dios de mi salvación, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar? ¿Qué hizo llevar a una poetisa del siglo XVI este poema estatura de esplendor espiritual y de adoración? No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para por ello dejar de ofenderte. Tú me mueves, Jesús. Muéveme el ver tu cuerpo clavado en una cruz, ensangrentado y malherido. Muéveme el ver tu cuerpo ensangrentado y escarnecido. Muéveme tú y solo tú en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar para que yo te quiera, porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero yo te quisiera. ¿Qué hubo en ese corazón? ¿Qué hay en ese corazón que quizás no lo hay en gran parte de la humanidad? Pues lo que hubo fue la presencia del Espíritu Santo. Si podemos adorar en medio de las pruebas, si podemos elevar cántico y culto a nuestro Dios en la noche oscura de nuestra alma, es porque el Espíritu Santo con poder y gloria ha tocado tu vida. Si no puedes adorarle, si no puedes elevar culto, si no puedes elevar oración ante tu Dios, podemos ser pentecostales, bautistas, metodistas, pero no hemos tenido un Pentecostés.
La mejor evidencia de que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas es que podemos darle gloria y alabanza en medio de nuestras pruebas. ¿Cuántos glorifican al Dios de nuestro gozo? El gozo del Señor es nuestra fortaleza y me regala. Por eso es algo sobrenatural, eso no viene de mí. Eso no viene de mí ni de usted. Porque usted puede mantener firme su adoración. Porque para tiempos que no tienen razón de ser, como el que usted y yo hoy vivimos, porque no hay razón de ser, usted no eligió esto. Me constriñe ver a los niños no poder estar con sus amiguitos. Me imagino yo en el mismo escenario de mi hija a los 9 años sin poder ver a mis amigos, sin poder jugar fútbol, sin poder interactuar. Para mí es poco, pero para un niño es mucho, 2 años. Es mucho lo que han perdido. Muchas experiencias, muchas privaciones, el confinamiento, las depresiones. ¿Cuántas cosas como estas que no tienen razón de ser hoy están formando parte de tu vida? Y Pablo le dice a la iglesia, advirtiéndole a la iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Y Jesús le dijo también a sus discípulos, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Los hilos de la historia están en mi mano. Yo gobierno las circunstancias y para tiempos que no tienen razón de ser y que tú no comprendes, yo te voy a regalar sobrenaturalmente una paz que tú tampoco entiendes y tampoco comprendes. La paz que sobrepuja todo entendimiento. Ese es mi regalo para ti. Ese es el sello de lo que me han esperado. Ese es el poder con el que yo revestí a aquellos que esperan en mí. Aquellos que esperan en mí, yo les daré una paz que el mundo no se la puede dar, y como el mundo no te la dio, tampoco te la puede quitar. ¿Cuántos dan gloria y alabanza al que vive y reina por los siglos de los siglos? A su nombre sea la gloria. Ahí usted tiene entonces una evidencia más. Esto nos deja entonces un resumen de evidencias donde nosotros evaluamos en nuestro fuero espiritual. ¿Soy yo iglesia? ¿Soy yo un hijo de Pentecostés? ¿Soy yo uno de estos que esperan algo más allá que el disfraz litúrgico con el que nosotros revestimos nuestro culto? Yo quiero autenticidad. Yo quiero vivir esto de verdad. Yo quiero vivirlo, sentirlo, creerlo, predicarlo. Esto no es parte de mi vida, esto es mi vida. Esto no es un accidente en mi vida, esto es la esencia de mi vida. Y si usted hoy, al ver lo que sucedió en Pentecostés, usted dice, yo solamente tengo la opinión de la gente. Me preocupa el qué dirán, no lo que Dios dirá. Si usted hoy con cobardía no puede ser testigo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Si no hay valentía, si no hay testimonio, si usted no puede con temor reverente ser coherente en su vida pública y en su vida privada, si usted hoy de alguna forma no es coherente y sólido doctrinalmente y no persevera en la doctrina de los apóstoles y de los profetas, si usted hoy, sigamos leyendo acá, discrimina a su hermano porque su hermano es de un color distinto al suyo o porque usted no comparte la misma herencia material, social, si usted tampoco tiene discernimiento, no hay sabiduría, y si usted no tiene contentamiento y adoración en las pruebas, mis queridos hermanos, la pregunta es, ¿seré yo realmente iglesia? La iglesia del Señor es fundada con esa evidencia sobrenatural. Por sus frutos los conoceréis. Y este es el fruto que evidencia, más allá incluso del don de lenguas, más allá de las evidencias sobrenaturales que también son auténticas y son verdaderas y son necesarias. Más allá de eso,
el poder del Espíritu Santo se traduce en conducta transformada, el fruto del Espíritu. ¿Cuántos hoy quieren ser la iglesia de Pentecostés? La iglesia de la auténtica realidad del Espíritu. La iglesia que realmente puede decir, más allá del disfraz religioso, yo tengo autenticidad. Si usted discrimina y si usted no tiene gozo, podrá ser pentecostal, pero no ha tenido Pentecostés. Póngase de pie y celebre la grandeza del Dios que le llama, del Dios que le da victoria y del Dios que le ha dado triunfo. Celebre su grandeza. Aquí tenemos entonces una extraordinaria evidencia, mis queridos hermanos, y como decía un predicador amigo, me he predicado a mí mismo también. Yo me he predicado a mí mismo y esto nos invita entonces a ejercitarnos en los auténticos principios de la identidad del reino. Lo que realmente le da identidad sobrenatural, que nos pueden quitar la iglesia, se pueden llevar este edificio, porque esto no es la iglesia, ¿sabe? Este edificio no es la iglesia, este es el santuario de la iglesia. Este es un espacio consagrado para el culto, pero el templo es usted. El templo es usted. Y hay algo interesante, el patrimonio de la iglesia nadie lo puede robar ni enajenar, porque la auténtica riqueza es la presencia de la fuerza evangelizadora más poderosa de la historia, morando por la fe en su vida. El que tiene a Dios lo tiene todo. Yo no necesito mendigar una bolsa de pan cuando tengo al Señor de la panadería. Yo no necesito pedir de alguna manera migajas cuando el Señor me dice, tú eres coheredero de una herencia en gloria. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Y el mundo puede perseguir a la iglesia y nos podemos quedar sin templo y sin santuario y sin cámaras y sin el flux del pastor, y se va a tener que poner el cuero de camello para predicar en los médanos. Pero que no nos falte la presencia de su Santo Espíritu, que no nos falte la presencia del que vive y reina por los siglos de los siglos. Porque no importa el recinto, muchos cujices habrán, muchos espacios habrán, y mientras nos alcance la voz predicaremos que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si hoy usted quiere salir de este lugar siendo iglesia, si hoy usted quiere salir de este lugar diciéndole, Señor, yo quiero encontrarme contigo, yo quiero esa experiencia también en mi vida, yo quiero que tu glorioso espíritu de vida sature mi ser, aún en las prisiones de Roma, aún en la cárcel de Filipo, allá en ese lugar terrible, oscuro y lúgubre, en la noche oscura de mi alma. Yo quiero adorarte y quiero que el gozo de tu presencia inunde mi ser. Yo quiero tu compañía, porque contigo yo lo tengo todo. Si usted quiere eso, cierre sus ojos, incline su rostro y olvídese de quien está a su lado. Repita conmigo esta sencilla oración y diga conmigo, Señor Jesús, yo creo en tu palabra. En respuesta a ella, yo me acerco a ti. Perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame, bautízame con tu Santo Espíritu y haz de mí una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén.